Buenas noches y seguimos con nuestra guía de lectura de Ser y Tiempo y bueno, vamos por el epígrafe 4 que habla acerca de la primacía óntica de la pregunta por el ser. Bien, ¿qué es esto de la primacía óntica de la pregunta por el ser? Bueno, por cierto, en la edición de Rivera, de la traducción de Rivera, estamos en la página 32 y justo aquí, epígrafe 4, ¿de acuerdo? Bien, aquí se da la diferencia entre existencial y existenciario, ¿no? Rivera lo traduce por existentivo, ¿no? Y existencial, bien. No vamos a seguir la traducción de Rivera en este asunto y bueno, ya explicaré por qué ahora dentro de un rato. Y ahora quiero analizar un poco lo que es este epígrafe, quiero hacerlo lo más rápido posible, últimamente me extiendo muchísimo. Bueno, recomendar desde aquí, hemos estado utilizando la guía de lectura de Rivera y es una guía de lectura perfectamente válida, muy buena, ¿no? Pero se ha actualizado hace unos meses una nueva guía de lectura de Jesús Adrián Escudero, que es profesor en la Autónoma de Barcelona. Es un experto en el Heidegger, sobre todo de juventud, de Ser y Tiempo, y este hombre tiene una capacidad impresionante para trasladar complejos conceptos filosóficos y llevarlos a la más absoluta claridad, ¿no? Entonces vamos a utilizar también esta guía de lectura, el primer volumen de Ser y Tiempo, de la guía de lectura de Ser y Tiempo de Jesús Adrián Escudero, porque bueno, no solamente explica estupendamente los parágrafos de Ser y Tiempo, sino además los pone en conexión con la tradición filosófica, con la filosofía de la época, y además hace que de alguna manera se ponga en conexión con lo que es la fenomenología de Husserl. Utiliza cuadros, es sumamente esclarecedor, digamos que es didáctico, si la palabra es didáctico, ¿no? Este texto, que es maravilloso. Yo todo lo de Jesús Adrián Escudero generalmente suelo comprarlo porque sé que es una magnífica inversión, tanto de tiempo como de dinero. Bien, pues ya decimos que vamos por la primacía óntica de la pregunta por el ser, ¿vale? Aquí óntico, ¿no? Antes que nada, vamos a repasar un poco, un pequeño cuadro, ¿no? Vamos a repasar un poco, ¿no? El epígrafe anterior, el 3, ¿no? Que nos decía que, digamos que hay una jerarquía, ¿no? Jerarquía de disciplinas, ¿no? Y son jerarquías de disciplinas que van desde desde el tema de lo concreto, ¿no? Que sería el estudio positivo de las ciencias, hasta el tema del ser, que es una ontología fundamental, ¿no? Bien, digamos que el ente concreto, el tema del ente concreto lo estudian estas ciencias positivas, ¿no? Y es una investigación de un determinado ámbito de realidad concreto, ¿no? Sería la naturaleza, el cosmos, las partículas, el cerebro, los animales, en fin. Luego estarían estas ontologías regionales de las que bebe el estudio positivo de las ciencias, ¿no? Y estas ontologías regionales lo que tratan de explicar es el ser, ¿no? El ser de estos entes, ¿no? Del campo concreto de estudio de las investigaciones, ¿no? Científicas, ¿no? Pues si estamos hablando, por ejemplo, de la historia, ¿no? De la investigación positiva de la historia, la ontología regional intentaría estudiar lo que sería la temporalidad, ¿no? Bien, luego tenemos la analítica existenciaria, que es lo que vamos a ver ahora, el Dasein, que es el estudio de las estructuras ontológicas o fundamentales de los modos de ser propios del Dasein, ¿no? Pues bien, pues subimos con el ejemplo de la historia. Si lo que hay que estudiar es la historicidad, inevitablemente será el Dasein, ¿no? A donde tengamos que llegar, porque el Dasein es el ente el cual originariamente, primordialmente, tiene tiempo y tiene historia, ¿no? Y finalmente, desde el estudio del Dasein, que sería esta analítica existenciaria, nos iríamos al estudio del ser, que es lo que pretende Heidegger, porque Heidegger no se quiere quedar en una mera analítica existenciaria del ser ahí, sino sería una especie de antropologización, ¿no?
Y no se trata de una antropologización, se pretende hacer ontología fundamental, ¿no? Entonces, a partir de ahí, mis gatos están locos. Entonces, a partir de ahí, de esta analítica existenciaria, se trata de llegar al sentido del ser, ¿no? En una ontología fundamental, ¿no? Sería una clarificación del sentido del ser como condición de posibilidad de todas las ontologías, ¿de acuerdo? Aquí vemos el sesgo kantiano del que hablaba al principio, ¿no? Este libro, Ser y Tiempo, está muy influenciado no solamente por Aristóteles, como dice Franco Volpi, sino también por Kant, ¿no? Porque aquí hay una investigación de carácter a priorística, ¿no? Se podría decir también trascendental. Hay gente a la que no le gusta llamar a esto trascendental, pero bueno. ¿Por qué? Porque se están buscando las condiciones de posibilidad, ¿no? Las condiciones de posibilidad de la comprensión del ser, ¿no? Y las condiciones de posibilidad de la comprensión del ser es precisamente la analítica existencial. Voy a enseñar el cuadro, que es de Jesús Adrián Escudero, que nos va a retratar lo que son estos dos, perdón, por el catarro que no se me pasa, y el asma, nos va a retratar perfectamente lo que son estos dos epígrafes que hemos estado viendo en tantos vídeos, ¿no? Y digamos que esto pues, puede servir un poco como de, ¿cómo llamarlo?, de síntesis de todo esto, ¿no? ¿Veis aquí? Parece que no se ve muy bien. ¿Veis aquí el cuadro? No se ve muy bien. Aquí el cuadro, ¿no? Cómo está, es jerárquico, como es el estudio del ser, pasa al estudio del Dasein, y del estudio del Dasein pasa a las ontologías regionales, hasta que al final pasa a lo concreto. Lo concreto, las ciencias, las ontologías regionales aquí, el Dasein, la existencia, ¿vale? Las estructuras existenciales, finalmente el ser, ¿no? Que es la pregunta por el sentido del ser, es una ontología fundamental, ¿de acuerdo? Pues esto es realmente la síntesis de estos dos epígrafes, ¿no? ¿Por qué vamos a llamar a esto primacía óntica de la pregunta por el ser? Porque la primacía óntica de la pregunta por el ser hace referencia al ente que se pregunta acerca del ser. Ese ente que se pregunta acerca del ser es el Dasein, por eso es una primacía óntica, hace referencia a ese ente en concreto, ¿no? ¿Por qué empezar por lo óntico? Porque al fin y al cabo el Dasein es el único ente que es capaz de hacerse la pregunta acerca de sus propios modos de existencia. Eso es lo óntico. ¿De acuerdo? Entonces lo que te está diciendo aquí Heidegger es que las ciencias, el dominio de las ciencias, el conocimiento, las disciplinas de las ciencias son modos de ser del Dasein. Está todo hilado para que todo termine al final en una ontología fundamental, que todo derive hacia una ontología fundamental. Pues son modos de ser del Dasein. Estudiar la física, estudiar la historia, estudiar el cerebro son modos de comportamiento del Dasein por los cuales el Dasein adquiere una comprensión de esas ontologías regionales, ¿de acuerdo? Es por eso por lo que se habla de una primacía óntica de la pregunta por el ser. Porque cuando se habla de esa primacía óntica se está hablando del Dasein, o de los entes que se comportan como el Dasein. Y los entes que se comportan como el Dasein tienen un horizonte de comprensión del ser. Cuando ya se está hablando de ese horizonte de comprensión del ser, ya se va a pegar el salto acerca de lo que es el sentido del ser, la primacía es ontológica. La primacía es óntica cuando se está hablando del ser, del Dasein como un ente que se está cuestionándose la pregunta acerca de sus modos de ser. Y la primacía ontológica será esa comprensión, ¿no?, fundamental que trasciende el interés del Dasein por sí mismo hasta el ser, hasta el propio sentido del ser. Ahí es ontológica, ¿de acuerdo? Y habrá una primacía óntico-ontológica, ¿de acuerdo? Una primacía óntico-ontológica que es la relación del Dasein con el ser, dice aquí Adrián Escudero, no se limita solo a la relación con su propio ser. No, las investigaciones científicas del mundo y nuestra actividad diaria se basan en nuestra capacidad de aprender el ser de otros entes. En otras palabras,
Nuestra comprensión óntica de la realidad se funda en la comprensión ontológica de nuestra propia existencia. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esta primacía onticontológica es la que está a la base, finalmente, del estudio de las disciplinas de todas las ciencias. Porque al fin y al cabo, como hemos visto en el epígrafe anterior, el estudio de estas ciencias, el objeto de estas ciencias, se hunden en una vivencia prereflexiva como la que habíamos hablado antes de Dilthey, ¿no? En una experiencia, en un Erfahrung, ¿no? Erlebnis, ¿no? Erfahrung, en una experiencia vital, prereflexiva y de carácter medio. ¿De acuerdo? Pues esto es. Estábamos hablando acerca de la diferencia existencial y existenciario, ¿no? Finalmente veremos que en esta primacía onticontológica será necesario, que es como empieza el libro, será necesario desentrañar cuáles son las estructuras fundamentales, el a priori fundamental ontológico de nuestra comprensión humana acerca de lo que es el ser. Esas estructuras se llaman existenciarios. Heidegger las llama existencial, ¿vale? Y las contrapone a existencial, ¿vale? Que sería traducido como existencial, ¿no? Existencial es traducido como existenciario y existencial es traducido como existencial, ¿vale? Eso ya es una traducción que propuso Gauss, el primer traductor al español de Ser y Tiempo, y además una traducción asistida por Zubiri, ¿no? Y que aquí Jesús Adrián Escudero quiere respetar, porque la ve un poco más clarificadora que la que propone Rivera. No Albert Rivera, por supuesto, sino Jorge Eduardo Rivera. Bien, entonces lo vemos aquí, ¿no? Es importante entender por qué los primeros epígrafes de Ser y Tiempo están hablando acerca de las estructuras existenciarias de Ser y Tiempo. Otra cuestión muy importante por la que debemos diferenciar entre existenciario y existencial es precisamente porque cuando nos quedamos en una mera lectura existencial, ¿vale? Una mera lectura existencial, una descripción existencial del fenómeno de la existencia humana, nos quedamos solamente en el modo fáctico de existencia, o sea, las cositas que nos pasan todos los días. Ay, que se me ha muerto no sé quién, ay, que no sé qué, no sé cuánto, ay, que triste estoy, ay, que no sé qué, nos quedamos solamente ahí, ¿vale? Entonces, quedarse solamente ahí, sería una propuesta existencialista, cosa que Heidegger no es. Ya vemos que desde el principio Heidegger está luchando contra propuestas existencialistas, por eso veremos más tarde que se deslinda de Kierkegaard, aunque Kierkegaard es una máxima influencia, pero se deslinda de Kierkegaard y sobre todo le echa la peta a Sartre, ¿de acuerdo? Cuando Sartre de alguna manera que relaciona su filosofía con la de Heidegger, ¿no? Proponiendo de alguna manera que la filosofía heideggeriana también es existencialista. No es existencialista porque no se queda al nivel de lo existencial, no se queda al nivel de la vida fáctica. No es una descripción de la vida fáctica y a partir de ahí hacer una especie de ética como la que pretendía este hombre Sartre, sino es existenciario, es a priorístico, es desde una posición ontológica. Cuando es a priorístico de una posición ontológica existenciario está hablando de las estructuras formales de la existencia humana que permiten la comprensión del ser. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, espero que os haya gustado mucho y que no os haya agobiado estas descripciones mías tan ontológicas. Un beso, nos vemos.